Voy con más información. Dolia Esteves desde Washington. Dolia, ¿por dónde empezamos? Dolia Esteves da a conocer el fin de semana este acuerdo de cooperación satelital ruso con México que la Secretaría de Relaciones Exteriores tuvo que admitir que está pues contrastando con la posición de México de no condenar anexión ilegal de Rusia, dice Dolia Esteves en su Twitter, de territorio, de criticar a Zelensky en mañaneras y de promover un plan de paz. Hoy el presidente, ya le reproduje ahorita el audio, está rechazando de que sea para espionaje. Dolia Esteves, que es una especialista en temas diplomáticos, confirmaba también en su cuenta de Twitter cómo este sistema satelital se ha utilizado para espiar en otros países. El presidente lo rechaza rotundamente. Dolia Esteves, bienvenida a Proyecto Puente. Frente a qué estamos. ¿Qué tal? Bueno, el presidente ruso el viernes pasado firmó una ley que ratifica un acuerdo con México para investigar y usar el espacio ultraterrestre con fines pacíficos. Según el decreto presidencial publicado en el portal oficial ruso de información legal, de acuerdo a dos notas, una de Sputnik, que es el medio de noticias del Estado ruso, y la otra de EFE Noticias, la agencia de noticias española. Sputnik dijo que el acuerdo suscrito por Rusia y México en 2021, y cito, incluye colocar en el territorio mexicano estaciones de sistema de navegación satelital GLONASS y, vuelvo a citar, un complejo óptico electrónico para prevenir situaciones peligrosas en el espacio circunterrestre. GLONASS, que es un sistema satelital de navegación muy similar al estadounidense que se conoce como GPS, transmite dos señales, dice Alberto, una para uso civil y otra de mayor precisión para uso militar. Como por ejemplo, podría estarse usando en este momento para ubicar con precisión los blancos civiles de misiles teledirigidos como los que lanzó esta madrugada Rusia contra varias ciudades ucranianas. Eso nomás lo pongo como ejemplo. No me consta que estén usando GLONASS en eso, pero para eso se puede usar. Los radares y satelitales de GLONASS además también se usan para espiar. En 2014, la CIA y el Pentágono impidieron que el Departamento de Estado negociara un acuerdo similar al que firmó México para instalar estaciones GLONASS en territorio estadounidense. La CIA y el Pentágono argumentaron que serían usadas como se usan en otras partes para espiar blancos estratégicos del país donde se instalan. La información sobre el acuerdo ruso, que no fue dado a conocer por mí, sino por Sputnik y EFE Noticias, cuyos cables yo tuiteé, se volvió viral en redes sociales, obligando a la Secretaría de Relaciones Exteriores a reconocer su existencia por primera vez desde que se firmó hace más de un año. La Cancillería, sin embargo, negó categóricamente que incluya acciones relacionadas con el sistema GLONASS. El comunicado de la Cancillería dijo que el acuerdo se encuentra en proceso de aprobación y no ha entrado en vigor ni en México ni en Rusia, lo que contradice el tuit de la embajada rusa en México el viernes informando que ya fue aprobado por el equivalente ruso al Senado y firmado por Putin. De ahí surgió la noticia de Sputnik y de EFE, de que lo firmó Putin. En ese sentido, para efectos del Kremlin, el acuerdo con México es ya un hecho. En México es cierto, no se ha enviado al Senado y no ha sido aprobado por el Senado y mucho menos firmado por el presidente López Obrador. Pero en Rusia sí. Putin ratificó el acuerdo, como puse en este acuerdo de cooperación satelital con México, con el mismo puño ensangrentado con que firmó la anexión ilegal del territorio ucraniano 2 días antes. Y esa anexión, que por cierto no ha sido denunciada por el gobierno de México en las mañaneras. La existencia del acuerdo con México, que la Cancillería tuvo que reconocer, engrana en la posición del gobierno mexicano
de no condenar la invasión rusa a Ucrania, de no condenar la anexión ilegal de su territorio, de criticar al presidente Zelensky en las mañaneras y de promover un plan presuntamente de paz que los ucranianos tacharon de plan ruso. Aun si fuera cierto lo que dice la Secretaría de que el acuerdo no incluye la expansión de GLONASS, el hecho de que los dos gobiernos estén negociando con ese propósito y tengan esa intención, según la Embajada de Rusia en Facebook, pone en peligro, pone a México del lado de Estados Unidos. Esta información la está sacando, obviamente, el lado ruso, Sputnik, la embajada rusa en México, y todo lo está siendo negado por la Cancillería y, como me dices, por el propio presidente López Obrador. GLONASS opera en Nicaragua, Venezuela, Argentina y Brasil. En Nicaragua tiene 2 bases de satélites y radares. En reciente testimonio ante el Senado, Evan Ellis, que es un analista del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, dijo que GLONASS en Nicaragua ha entrenado a 236 estudiantes de 12 países de la región, entre los que está México. Por su parte, Joseph Humire, que es el director ejecutivo del Centro para una Sociedad Libre y Segura, aquí en Washington, dijo que la expansión de GLONASS es parte de la estrategia rusa de incorporar a Latinoamérica a su zona de conflicto. El analista señaló que Rusia busca que Latinoamérica sea hostil a Estados Unidos para, presuntamente, consumar una meta o aspiración geopolítica que la Unión Soviética no logró durante la Guerra Fría. Y bueno, esa es la información desde Washington, Luis Alberto. ¿Cuál sería la conclusión, Dolia, entonces? Porque en medio, hace unos momentos, Putin... ¿Cómo? ¿Cuál sería tu conclusión? Te digo, hace unos momentos Putin está contraatacando al Kiev tras el ataque que se dio este fin de semana al estrecho o al puente que conecta el estrecho entre Crimea y Rusia, a Kerch. Hay muertos por todas partes. Putin, de hecho, de acuerdo a la BBC de Londres, está confirmando, se da todavía la tarea de decir que los ataques rusos generalizados de hoy en Ucrania son una represalia por el ataque del sábado en un puente clave. Así, el jefe de la ONU condena la escalada inaceptable. Esto está encendiendo las alarmas. Antonio Guterres está profundamente conmocionado por los ataques con misiles a gran escala de hoy. Es decir, fueron ataques con misiles a gran escala, Dolia, en medio de todo esto y lo que ocurre con México. Eso es lo que se cuestiona, pues lo que ocurre con la posición mexicana. ¿Cuál sería tu conclusión? Bueno, los ataques del Kremlin el día de hoy en la madrugada, cuando la gente estaba dormida, fueron ataques contra blancos civiles, que es lo condenable, lo que obviamente condena al Papa, condena a Gutiérrez y condena a cualquier país civilizado en el mundo. De hecho, hoy se empieza a discutir en la Asamblea General el tema Ucrania y los ataques contra Ucrania de Rusia. México, desde el inicio, como digo, ha asumido una posición muy, pues ellos escriben no de ambigua, sino de neutral, pero es muy difícil en unas circunstancias actuales como las que estamos viendo, donde el mundo pues está en vilo. Putin muy irresponsablemente ha usado mucho la retórica de que va a usar armas nucleares de ser necesario. Entonces esto obviamente tiene muy nerviosos a Washington. En efecto, han intensificado sus sistemas de información para detectar si realmente ha habido algún movimiento que indique que están preparando un ataque nuclear contra Rusia. Hasta ahora dicen los servicios de inteligencia y el Consejo Nacional de la Casa Blanca que no hay indicios en ese sentido, pero sí, es correcto lo que dice Biden de que el mundo no había estado tan cerca de una confrontación nuclear de esta proporción desde hace exactamente 60 años. Exactamente en octubre de 1962 es cuando se dio la crisis de los misiles, donde Kennedy pues puso la raya del bloqueo marítimo y Khrushchev se retiró. No hemos visto en ningún sentido que Rusia esté dispuesta
a retirarse de Ucrania, todo lo contrario, como dices, ha escalado sus ataques contra blancos civiles, que son crímenes de guerra, Luis Alberto. Sin duda. A ver, tengo que hacer un corte. ¿Tienes algo más que decir o vuelvo contigo o para cerrar? No, simplemente que hay que estar muy alertos y que ojalá que el gobierno de México entendiera la gravedad de esto y el despropósito de no estar apoyando pues al agredido, que es en este caso Ucrania. Ellos simplemente están defendiendo, y sí Occidente, como quieras ponerle, y Estados Unidos, Europa y otros países están ayudando materialmente, pero la guerra es entre el país que agredió, que es Rusia, y el país agredido víctima de esta situación, que es Ucrania. Abrazo, Dolly, estamos en contacto en la semana. Claro que sí, abrazo para ti.